Gracias por estar acá tempranito, sé que exige un pequeño esfuerzo, pero vamos a ver algo que creo yo que vale mucho la pena, que vamos a estar hablando de automatización de build, de testing, de deploy durante la mañana. Algunos ya tienen experiencia con automatización de procesos de este estilo. Algunos sí, unos pocos sí. Lo que van a notar cuando empiecen a hacer esto es que es un cambio de naturaleza, no es lo mismo un poquito más rápido, es como decía Ford, no, los automóviles no son caballos más rápidos, es un cambio de naturaleza. Todos los que pasamos por esta experiencia de empezar a automatizar este tipo de cosas, luego miramos hacia atrás y realmente notamos un cambio sustancial en lo que significa y decimos cómo hacíamos antes para vivir de esa manera sin hacer estas cosas. Lo que vamos a estar hablando entonces es de automatización de procesos. Esto es el caso más simple, hay muchísimas más cosas, pero el punto son todas las actividades que tienen que ver después del desarrollo, más allá de desarrollar una aplicación, necesitamos hacer el build en forma automática, necesitamos ponerlo a funcionar en forma automática y necesitamos testear en forma automática ciertas cosas para poder estar controlando si las cosas están bien y, en caso de que estén mal, poder rápidamente solucionarlas. ¿De acuerdo? El mundo de hoy es cada vez más complejo, necesitamos hacer esto muchas veces, necesitamos hacerlo esto muy seguido, es decir, muchas veces porque necesitamos diferentes tecnologías, diferentes máquinas, diferentes configuraciones y a su vez tenemos que hacerlo muchas veces porque tenemos cambios cada vez con mayor frecuencia. Entonces, esto que vamos a ver de cómo automatizar, bueno, ahora les adelanto que son procesos que van a ser mucho más efectivos, mucho más eficaces, vamos a ganar mucho en eficiencia y vamos a ganar mucho en confiabilidad. Luego más adelante vamos a ver exactamente por qué, pero les quería adelantar esto, ¿sí? Parece promisorio, es de esas cosas, en español decimos que bueno, bonito y barato, las tres a la vez no se puede. En inglés creo que es good, cheap and fast. Uno tiene que elegir algunas de las dos, pero las tres a la vez nunca se puede. Sin embargo, en esto vamos efectivamente a lograr que sea más eficaz, más eficiente y más confiable. ¿Con qué vamos a hacer esto? Este es el ciclo del que les estaba hablando, de DevOps, es decir, de desarrollo, de deploy, de monitoreo, ¿sí? De operación de todo el sistema en funcionamiento. Esto lo vamos a hacer basados en tres tecnologías, una que ustedes conocen muy bien, que es GeneXus, otra que es MS Build, Microsoft Build Engine, ¿sí? Y Jenkins, que es un motor de automatización de procesos. ¿Ok? ¿Quiénes conocen MS Build? Bien, de vuelta unos poquitos. MS Build es un programa, es un lenguaje de programación. Sería muy difícil enseñarles a los que no conocen un nuevo lenguaje de programación, pero lo que vamos a tratar es de presentarles las mínimas cosas conceptuales que ustedes necesitan saber para comprender el resto de las cosas que vamos a hacer. Pero muy conceptual y bastante rápido. El XML es un lenguaje que se escribe, el MS Build es un programa que se escribe utilizando el formato XML, ¿sí? Por lo cual van a editar archivos de texto y si utilizan un editor que usa syntax coloring, les va a resultar mucho más fácil. ¿De acuerdo? Es un lenguaje que es declarativo, ¿sí? En lugar de un lenguaje procedural en el que uno dice quiero que se ejecute esto, luego esto otro y luego esto otro, el corazón del lenguaje MS Build es declarar cuáles son los posibles objetivos a realizar. Y entonces, uno de los conceptos más importantes es definir targets, objetivos a cumplir. Y para los targets, uno puede especificar, en el caso de que quiera cumplir esos objetivos, cuáles son las tareas, tasks, que hay que realizar. Y esto que tenemos aquí es un ejemplo. Aquí estamos declarando un target OpenKV
en cuyo caso, para conseguir ese objetivo, estamos diciendo que hay que ejecutar estas 3 tareas. Las tareas son un nodo en el XML con un cierto nombre. Esta, por ejemplo, es una tarea que establece que se da un error en caso de que se cumpla cierta condición. En este caso está diciendo si el working directory para el cual tengo que abrir la base de conocimiento, la KB, no fue establecida, doy un error diciendo working directory cannot be null. ¿De acuerdo? Luego hay una tarea que pone un mensaje y hay una tarea que dice abrir tal base de conocimiento. Esto es un ejemplo de declaración dentro de un XML de un objetivo a cumplir y las tareas que hay que realizar. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Good. Otra de las cosas que hay en un XML de MS Build son propiedades. Las propiedades se definen así, dentro de un nodo Property Group, es un nodo del XML que tiene un cierto nombre y en el centro el valor es el contenido del nodo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos declarando una propiedad server URL, que es ese contenido de ahí, y estamos declarando una propiedad working directory con su valor. ¿Ok? ¿Cómo se da? No les mostré. Esto es la declaración de 2 propiedades. El uso de las propiedades era lo que veíamos en la anterior. Sorry. Esta es la forma de hacer referencia a una propiedad. ¿Ok? Entre pesos y paréntesis, pesos, paréntesis, el nombre de la propiedad. Esto representa la propiedad. Ok, seguimos un poquito más. Lo otro que se hace en un script MS Build es declarar más de una tarea, ¿sí? Perdón, más de un objetivo. Como les había dicho, los objetivos pueden tener tareas asociadas. Allí, por ejemplo, estamos diciendo que para el objetivo Open habría que ejecutar las tareas E, M, O. Para el objetivo Build significaría ejecutar las tareas J, R, ¿sí? Y así. Y lo otro que se declara en los scripts MS Build es dependencias entre los objetivos. Estas flechas están indicando, por ejemplo, que el objetivo Update depende de que se haya cumplido primero el objetivo Open de la base de conocimiento. Es decir, en este caso para poder hacer un update desde GeneXus Server de mi base de conocimiento, primero tengo que lograr haber abierto la base de conocimiento. ¿Ok? El build también está diciendo que depende del open y depende del update. Y entonces, cuando uno invoca a un script MS Build, lo que le dice es cuáles son los objetivos que quiere cumplir. En función del objetivo que uno pide, de qué otros objetivos depende, de qué otros targets depende, y las tareas que están declaradas para cada uno, de ahí sacamos la lista de tareas que se van a terminar ejecutando. ¿Ok? Vamos a hacer una pruebita a ver cómo nos va. Esta es una llamada a ese script MS Build, es una llamada por línea de comando, donde estoy llamando al motor MS Build, le estoy diciendo el nombre de mi script, el nombre del archivo de mi script, le estoy diciendo cuál es el target que quiero conseguir, en este caso Open, y le estoy pasando algunas propiedades. Le estoy diciendo, para la propiedad KBPath, usa esto, para la propiedad Environment, usa esto. ¿Ah? No se preocupen ahora por las propiedades. Pero supónganse que le estamos pidiendo el objetivo Open, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si ese objetivo Open que está declarado ahí depende de algún otro objetivo. ¿Depende de algún otro target, el target de Open? No. Entonces, como no depende de ningún otro target, lo único que tenemos que hacer es ejecutar las tareas que están aquí, E, M y O. ¿Ok? Así que se va a ejecutar eso para el Open, E, M y O. Ahora supónganse que lo que le pedimos es el objetivo Update. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si el target Update
depende de algún otro objetivo. ¿Sí? ¿De cuál? El update depende de open. Open, ¿depende de algún otro objetivo? No. Entonces ejecutamos lo que precisamos para el open y luego volvemos acá. ¿Depende de algún otro objetivo el update? No. Entonces ejecutamos las de este. Así que ejecutamos primero las del open y después ejecutamos las de el update. Wow. Perfecto. Allí ejecutamos entonces las del open y la del update. Y ahora, para ver si aprobamos el curso, vamos a ver el otro caso, que es, supónganse que les piden ejecutar el build. Entonces, lo primero que hacemos es, el build, ¿depende de algún otro target? Sí, ¿de cuál? Del open. Entonces va a ejecutar primero las cosas del open, porque a su vez el open no depende de nadie más. El build, ¿depende de algún otro target? Sí, del update. Entonces va a ejecutar, ¿cuáles son las tareas siguientes que va a ejecutar? UXW, muy bien. Y ahora le queda ejecutar el build, ¿no? La J y la R. Bien, bravo. Aprobaron el curso. Con eso saben todo lo que necesita el MSBuild para ejecutar. El MSBuild, cuando ustedes llaman a un script, hace exactamente ese mismo proceso. ¿De acuerdo? Luego, por supuesto, hay muchas más cosas, muchas más posibilidades de uso dentro del MSBuild, mucha más tecnología, posibilidades, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, lo dejo para que ustedes se pongan a probar, investigar y aprender. Pero para hoy, con esto, tenemos el MSBuild 101, ¿no? Bien. Y luego, entonces, esto vamos a usar para describir procesos automatizables. ¿Ok? ¿Cómo es la arquitectura que vamos a usar para automatizar las cosas? Esta es la arquitectura que vamos a armar para automatizar. Lo que tenemos es, en primer lugar, algunas máquinas que utilizan GNexus, como siempre. ¿De acuerdo? Tenemos también un GNexus Server que usamos como repositorio de las KBs y normalmente utilizamos desde estas máquinas que tienen GNexus para hacer commits y updates con respecto a ese GNexus Server. ¿Ok? Además de eso, vamos a tener otra máquina, podría ser la misma o no, pero digamos, justamente lo puse separado porque no necesariamente tiene que ser la misma máquina. ¿De acuerdo? Pero es una máquina en la que hay instalado Jenkins, que es un motor de automatización. Y este Jenkins va a estar haciendo consultas sobre este GNexus Server para saber si en determinada KB hubo nuevos commits y en ese caso disparar procesos de automatización, de update, build, deploy, test, etc. Y automatizando esas cosas, logra poner en funcionamiento aplicaciones en algún lugar. ¿Ok? Esta es la arquitectura conceptualmente general. ¿Qué se necesita para instalar un Jenkins? Bueno, se necesita que la máquina en la que instalen Jenkins sea Windows, sobre todo porque necesitan que tenga GNexus. ¿Ok? O sea que GNexus nos determina, por lo menos por ahora, de que necesiten un Windows. Tiene que tener Java, se puede bajar desde Internet, es gratuito, es un sistema open, ¿sí? Y es simplemente bajarlo e instalarlo, en lo cual hay instrucciones. ¿Ok? No los voy a aburrir con el proceso de bajarlo e instalar, seguramente eso lo pueden hacer sin ningún problema, pero sí les voy a mostrar un poco cómo sería la configuración inicial de estas cosas para que se saquen un poco la incertidumbre de cómo es, si es complicado, si es fácil, ¿sí? Para que vean justamente que es sumamente fácil. Así que déjenme sentarme un poquito para mostrarles cómo sería ese proceso. ¿Ok?
Bien, el escenario es el siguiente. Yo tengo un GeneXus con una KB en la cual normalmente estoy desarrollando, que es esta que está aquí arriba a la izquierda. ¿Sí? Con esto yo modifico objetos, como siempre, hago desarrollos dentro de GeneXus y en algún momento hago commit para enviar mis cambios a la KB que está en GeneXus Server. ¿De acuerdo? Además, hasta ahora, porque no usaba nada automático, tenía otra KB, que es una KB que no es de ninguno de los desarrolladores, sino que es la KB de integración, en la cual alguien iba a mano y hacía update con GeneXus Server, hacía un build en GeneXus, ¿sí? Y con eso lograba actualizar la copia integrada de todos los cambios. ¿Ok? Bien. Por aquí tengo la aplicación generada en mi KB de desarrollo. ¿Sí? Ven que dice Jenkins Webinar versión 1.4. Y por aquí tengo la que está generada a partir de la KB de integración. ¿Sí? Y en este momento están iguales. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a usar un Jenkins para automatizar ese proceso que yo les decía que se hacía a mano. Entonces, lo primero es, vamos a el Jenkins. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Aquí tengo un Jenkins que no anda. Ahí tengo un Jenkins que acabo de instalar. Bueno, tiene algunos proyectos ahí ya creados, pero no se fijen en eso. Y suponiendo que... Está lento esto, ¿eh? Suponiendo que ustedes recién lo instalaron, no tiene nada específico para GeneXus. ¿De acuerdo? Ustedes simplemente instalaron tienen una instalación estándar de Jenkins. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es incorporarle cosas de GeneXus. Déjenme, porque esto no me están dando mucho. A ver si logro que mejore. Le cuesta responder, pero bueno. Entonces, lo primero que hacemos es ir a la configuración de Jenkins, Manage Jenkins. Dentro de eso hay una forma de configurar plugins. Aquí tengo... Jenkins es un motor muy extensible en el cual se pueden incorporar plugins hechos por muchísima gente. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho plugins para GeneXus y están publicados en Jenkins. Aquí tengo una lista de los instalados y aquí tengo una lista de los disponibles. Entonces, de entre los disponibles voy a buscar GeneXus. Ahí me aparece que hay un plugin GeneXus disponible. Lo voy a marcar. Le voy a decir que me lo descargue, que lo instale y que haga un restart de Jenkins una vez que haya completado con eso. Ahí lo está instalando. Ok. Me sugieren que les agrande un poquito. Tanto no. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos mejor? Ahí está. No debería demorar tanto. Esto es en vivo, con lo cual tenemos los potenciales problemas de que algo no ande. Vamos a ver si quedó. Ahí está. Ahí quedó instalado el plugin de GeneXus. Ahora figura entre los instalados.
Bien. Bueno, ahora que tenemos instalado esto, otra cosa que podemos hacer es ir a nuestra configuración de herramientas. Dentro de Jenkins hay una sección de configuración de diferentes herramientas. Ustedes ven ahí que aparecen cosas relacionadas con Maven, con el JDK, el Git, Gradle, Mercurial, MSBuild. ¿Sí? Y así como aparecen esas, aparece una de GeneXus. Y aquí tenemos, ya en el caso mío ya estaban catalogadas, pero lo que podemos hacer aquí es simplemente declarar dónde tenemos instalaciones de GeneXus, catalogarlas, asignarles un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, decimos la versión 16U3 está instalada en tal path y podemos decirle también para esta instalación de GeneXus utilizar el MSBuild catalogado con ese nombre también. Es simplemente eso. Posibles instalaciones de GeneXus que yo quiero usar, porque quizá para un proyecto quiero armarlo con la versión 16U3, para otro proyecto quiero armarlo con la versión 16U5. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le estamos llamando GeneXus 16 a una que está en C2.B16U5. ¿Ok? Bien. Y luego entonces lo que sería es decir, bueno, ¿cómo hacemos un proyecto para estas cosas? ¿Sí? Y para eso vamos a hacer un nuevo ítem, nuevo proyecto de integración dentro de Jenkins. Le vamos a poner un nombre. Supónganse que le ponemos Integration DevOps. ¿Sí? Le decimos que es de Tilo Freestyle y le decimos que es OK. Estoy haciendo el caso más simple de todos. ¿Okay? Después puede haber muchas más sofisticaciones, más opciones que se pueden utilizar, pero vamos a hacer lo mínimo necesario. Entonces, esta configuración de un proyecto, ven que tiene varias secciones y en algunas de ellas vamos a poner información. ¿Ah? Lo primero es lo que tiene que ver con SCM, Source Code. ¿Sí? Y hay opciones para, según si su SCM es un Git, si es un Mercurial, si es un Subversion, o si es, como en el caso de nosotros, un GeneXus Server. Entonces, cuando tenemos un GeneXus Server, vamos a decirle que para este proyecto vamos a utilizar el GeneXus 16 que habíamos visto que estaba catalogado, vamos a utilizar una URL de un GeneXus Server, que en mi caso, para este ejemplo, sería la URL de este server. Lo ponemos aquí. ¿Sí? Tenemos que ingresar credenciales, que en este caso, esto Jenkins les permite ingresar nuevas credenciales que ya queden catalogadas y después en ese combo que vimos recién simplemente las utilizan. ¿De acuerdo? Aquí entonces le digo que utilice las credenciales de admin. Le tenemos que decir cuál es el nombre de la base de conocimiento en el server, que eso es lo que tenemos, por ejemplo, aquí en las propiedades de Team Development dentro de GeneXus. Es este. ¿Sí? El nombre de la KB es este. Le podríamos decir también que utilice específicamente una cierta versión. Acá tenemos una serie de opciones avanzadas. En este caso lo único que necesito es decirle que el SQL Server con el cual está trabajando GeneXus para las KBs es, en este caso es en mi propia máquina. ¿Ok? Esa es la parte de SCM. ¿Dónde está la KB desde la que vamos a chequear si hay nuevos cambios y vamos a obtener los cambios? Luego tenemos la sección de Build Triggers, es decir, cuándo se dispara un build. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a usar es la opción de consultar al SCM, es decir, consultar al GeneXus Server. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que decir es cada cuánto consultar o cuándo consultar. Para esto, Jenkins tiene una cierta gramática en la forma de expresar. Es un formato estándar que se utiliza en muchos motores, es bastante sofisticado, pero de esta misma explicación, que es bastante larga, vamos a tomar un caso simple. Aquí dice, por ejemplo, si ustedes quieren hacer que se chequee cada 15 minutos, tienen que usar esto.
Entonces vamos a copiar esto y vamos a poner esa misma expresión, y si en vez de que sea cada 15 queremos que sea cada 5, es nada más que eso. ¿Sí? Para nuestro ejemplo es suficiente. Luego tenemos que decirle, bueno, en el caso en que chequee con el SCM, que es GeneXus Server, encuentre que hay cambios, además de actualizar su propia copia de trabajo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasos de build se tienen que realizar? Entonces, acá tenemos para agregar build steps. Entre esos build steps hay varias opciones. Algunas son estándar de Jenkins, otras las agregan otros plugins, y en particular hay una que pone disponible el plugin que instalamos al principio, el plugin de GeneXus, que es un build step que es build GeneXus KB. Entonces, le vamos a decir que lo que queremos es hacer el build de GeneXus KB. Nuevamente le decimos con qué versión de GeneXus queremos hacer ese build. Le tenemos que decir dónde está la base de conocimiento, que en este caso vamos a utilizar la misma que estábamos usando para cuando lo hacíamos a mano. Le vamos a decir que se conecte con esa misma, y entonces le vamos a poner que nuestra base de conocimientos está en Jenkins Webinar. Versión y environment dejamos sin llenarlo, va a tomar la versión principal y el environment default, que en este caso alcanza, no llenamos más nada, y con esto guardamos y quedó pronto nuestro proyecto de integración que acabamos de crear. ¿Sí? Ahora necesitamos probar si esto funciona. Esa es la parte difícil. ¿Sí? Si volvemos al dashboard de Jenkins, entre todos los proyectos que hay por ahí, ven que hay uno, Integration DevOps, que es el que acabamos de crear nosotros, ¿sí? Que todavía no ha tenido ninguna actividad. ¿Ok? Bien, entonces vamos a probar a hacer un cambio. Bueno, ahora está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? No encontró la KB y está haciendo algo, escribí mal. A ver si escribí mal. El project, porque la KB la tendría que haber encontrado, por lo cual no tendría que haber creado una nueva, pero por alguna razón no la encontró. Porque no le puse acá. Acá no le puse el path de que la KB ya existía, que es lo que vamos a corregir. La KB ya existe en el Jenkins Webinar. Una de las cosas que justamente tiene bueno esto de automatizar los procesos con este tipo de herramientas es que no es que se eliminan los errores. Ven que yo esto lo hago a cada rato, lo practiqué varias veces y sin embargo me equivoqué ahora ¿no? No es que se evitan los errores, pero una vez que se encuentran los errores es fácil corregirlos y que no se vuelvan a dar. Porque una vez que yo hice esta corrección ya no me va a volver a pasar porque ya quedó grabado. ¿De acuerdo? Así que bueno, ahora que lo corregí, les explico por las dudas. Lo que había pasado es que no había puesto correctamente el path de una KB que ya existía. Entonces, como Jenkins no encontró que existiera una KB, fue por la otra alternativa, que es cuando no existe la KB, me traigo una nueva copia desde GeneXus Server. ¿Sí? En este caso ya existía, así que vamos por ese lado. Bueno, vamos a probar lo que necesitamos que funcione, que es hacer un cambio y ver que Jenkins lo tome y lo pase al otro mecanismo. Para hacer ese cambio, vamos a, por ejemplo, ir a los dominios. Dentro de esos dominios hay uno que se llama constantes de la aplicación y hay uno que tiene un nombre de la aplicación que podemos modificar. En vez de Jenkins Webinar le podríamos poner DevOps Lab, y vamos a decirle que la versión en vez de 1.4 es la 1.5. Hacemos esos cambios. Como somos muy prolijos y muy metódicos, primero hacemos un build en nuestra
KB local, la que usamos para desarrollar, verificamos de que efectivamente el build funcione, verificamos si la aplicación que tenemos localmente asociada a esa KB efectivamente tiene lo que queríamos que tuviera. Ahí ven que cambió el nombre, ¿sí? Y ahora tenemos que hacer el commit para lograr de que la que se actualice sea la aplicación que surge de todo lo que está integrado. Así que, como estamos conformes con nuestro cambio, vamos a la ventana de Team Development, verificamos qué es lo que tenemos pendiente de commit. Acá vemos que lo que cambiamos es esto, dentro de los dominios, no sé si se llega a ver mucho, pero bueno, son los cambios en los dominios. Ponemos el comentario, change it, app name and version, ¿sí? Y hacemos el commit. El commit quedó hecho. Ahora tenemos que ver qué hace Jenkins con eso. Les había dicho que Jenkins hace el chequeo contra GeneXus Server cada 5 minutos, así que podría haber una demora hasta que Jenkins se dé cuenta, ¿sí? Si estamos, acá tenemos el log, la última vez que chequeó fue 9:37, o sea que en teoría 9:42, estamos a 9:41, en 9:42 debería disparar el build en forma automática. O sea, debería chequear, encontrar que efectivamente hay cambios. Si uno se pone ansioso, siempre tiene la opción de dispararlo en forma manual, ¿sí? ¿Qué dice? Esperamos unos segundos más, le damos, esperamos. Bueno, esperamos. ¡Oh! ¡Qué nervios! ¿Andará o no andará? Claro, ustedes dicen esperamos porque están de aquel lado. El que está acá poniendo la carita soy yo. ¡Oh, caramba! Ah, ¿ven ahí que pone el número 2? Ahí está chequeando. Bien, funcionó. Mientras esto está funcionando, incluso es posible ir viendo el output de lo que está pasando, que no es lo que tendría que haber pasado, que nuevamente hizo un checkout. Ahora no entendí por qué. Acá podemos ver qué fue lo que ejecutó. KB Jenkins Webinar. ¿Por qué está creando una nueva KB ahí? No lo sé, pero bueno. Vamos a ver si anda. Bueno, dio un error. Dio un error con conexión a la red, aparentemente. ¿Tá? Esto de todas maneras lo van a ver mejor en el práctico. No podría intentar corregirlo, pero tengo miedo que se nos vaya demasiado el tiempo y que nos quedemos sin cerrar esto. Y me parece mucho más útil hacerlo esto en el caso del práctico que van a tener a continuación, ¿sí? Para el práctico que van a tener a continuación vamos a estar utilizando otra KB, otra base de conocimiento. Déjenme por aquí. Aquí. Me quedó esa. Ahí estamos mejor. Bien. Le decía, vamos a estar utilizando durante el práctico la base de conocimiento de la aplicación del evento, ¿sí? La aplicación con la cual está la página web donde se ven las charlas del evento, los oradores, el programa, todo eso, y la misma KB desde la que sale la aplicación que está en los celulares de GX29. ¿Okay? Esa KB demora bastante hacer el armado, demora unos 20 minutos, por lo menos hacer el build inicial, y entonces durante el práctico eso puede resultar demasiado lento. Entonces, en las máquinas de los prácticos ya está hecho este mismo esquema que yo les decía, hay una KB local y hay una KB de integración, y cada una de ellas está sincronizada con GeneXus Server y tiene un build ya hecho y está publicada la aplicación funcionando. Entonces, en el práctico lo que ustedes van a hacer es el ejercicio de crear uno de esos proyectos de integración, como si no existieran todavía, para que justamente vean cómo es que se configura.
Y luego, similar a como hacemos en los programas de cocina, que nos muestran que revuelven toda la preparación, lo ponen en el horno y sin esperar a que se cocine, salen, y aquí este es el resultado esperado. En el práctico vamos a hacer algo similar. Así que bueno, déjenme contarles algunas cositas más. Esto que yo les decía es el proyecto estándar, ¿sí?, que tiene estos pasos: actualizarse contra una cierta base de conocimiento en GeneXus Server, hacer un build y hacer un deploy a algún lugar. Ese algún lugar puede ser el sistema en producción, el sistema principal que usan nuestros clientes, o puede ser también para etapas previas de puesta en producción. Puede ser un lugar en el que ponemos para que alguien lo pruebe, ¿sí?, haga ciertas pruebas de performance, pruebas de funcionalidad, etcétera, antes de ponerlo a disposición de todos los clientes. Y entonces, la otra cosa importante en esto es que dentro de un GeneXus Server ustedes pueden tener también diferentes versiones de una misma base de conocimiento. Ustedes pueden tener, por ejemplo, una versión principal, que es la próxima gran versión que van a liberar, pero pueden tener también una versión de una rama que corresponde a la última versión liberada, para tener la chance de eventualmente poder hacer arreglos rápidos, hacer, como hacemos en el caso de GeneXus, upgrades a una cierta versión. Entonces, dentro de GeneXus Server ustedes pueden estar haciendo cambios en la misma base de conocimiento, pero en diferentes ramas de desarrollo, y de la misma forma, cuando hacen los procesos de integración en Jenkins, ustedes pueden relacionarlos con cualquiera de esas ramas. Así que lo que vimos fue simplemente el caso estándar, pero hay para automatizar muchas cosas. Y déjenme cerrar con lo que decíamos al principio, de que parecía que era demasiado bueno para ser cierto, de que cumplía las tres cosas a la vez en lugar de la clásica que uno tiene que elegir dos. Y en particular, vamos a ver por qué decimos que es mucho más eficaz, es mucho más eficiente y es mucho más confiable, ¿sí? El tema de eficacia es porque justamente en la medida en que uno lo automatiza, lo está formalizando, lo está documentando y queda fijo, ¿sí? No depende de que yo, cada vez que voy a hacer el build o el deploy, si lo hace alguien a mano, dependemos de que esa persona se acuerde exactamente cómo tiene que hacerlo, ¿sí?, cómo era que hizo la última vez, que no cometa los mismos errores, que no se equivoque, etc. Desde el punto de vista de eficacia es muchísimo más fuerte. Es el ejemplo de lo que vimos que pasó hoy, ¿sí? Esos errores que yo cometí y que luego corrijo, una vez que los corregí, quedaron firmes. Yo sé que la siguiente vez que se ejecuta, se va a ejecutar exactamente los mismos pasos con los mismos valores, ¿de acuerdo? La otra es la de eficiencia, y esa es quizá la que todos vemos mucho más rápido, mucho más claro. En la medida en que esto está automatizado, se ejecuta sin que tenga que haber una persona atrás ejecutando, chequeando, esperando que termine este paso para después ejecutar tal otro, chequeando si hubo errores o no hubo errores para ver si seguir o no, ¿sí? Se ejecuta de forma desatendida, se pueden ejecutar muchas a la vez, es decir, logramos una eficiencia que sería imposible hacer en forma manual, ¿sí? Nosotros en GeneXus, por ejemplo, tenemos muchísimos procesos de integración que están corriendo continuamente todo el día. Algunos están chequeando continuamente si hay cambios en tal versión y armando y poniendo disponible una nueva versión de GeneXus y de las otras herramientas para los que estamos dentro de GeneXus. Otros están chequeando todas las noches para publicar un nuevo preview o una nueva beta de GeneXus, ¿sí? Y está automatizado todo, desde el chequear si hubo cambios en las fuentes, el de hacer el armado, el empaquetado, la creación de los setups, la transferencia al Download Center, el mail que dice que todo anduvo bien o todo anduvo mal, el registro en los sistemas internos de que hay una nueva versión con tal número, con tal fecha, tal número de build. Todo eso está en forma automatizada total, ¿sí? Es una cosa que sería imposible hacer a mano. Y lo otro tiene que ver con la confiabilidad, ¿sí? Que es justamente el tema de saber que no se repiten errores. ¿Sí? Cuando uno, lo que les decía antes, cuando uno lo hace a mano, siempre está expuesto a que se olvide de este pedacito, ay, me olvidé de esto otro, me pasó aquello. En la medida en que esto está puesto en el motorcito,
no hay manera de errarle. Así que lo que les decía al principio, tenemos lo mejor de las tres patas: total eficacia, total eficiencia, total confiabilidad. O por lo menos, no sé si total, pero digamos, muchísima mayor eficacia, muchísima mayor eficiencia y muchísima mayor confiabilidad que hacerlo a mano. Y es lo que les decía antes, los que lo prueban no vuelven atrás. Es más, a los que estamos ya en esto desde hace un tiempo, nos resulta increíble pensar cómo es que antes lo hacíamos a mano, cómo es que antes trabajábamos sin esto. Es un camino que no tiene retorno. ¿Qué cosas más pueden necesitar? Bueno, algunos yo ya les había puesto, de dónde bajar el Jenkins, instrucciones de instalación. Esto mismo que estuvimos viendo acá va a quedar grabado también como referencia, ¿sí? Igual hay documentación también sobre cómo configurar el plugin de GNexus. Hay un foro de la comunidad GNexus, se llama Build and Deploy, donde todos los que estamos muy interesados en este tipo de cosas compartimos información, hacemos preguntas, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que viene ahora, que es la parte práctica, donde ustedes mismos van a probar esto con sus propias manos, donde le van a encontrar el gran jugo a esta oportunidad. Y con esto quedamos prontos para ir al práctico. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Si alguien tiene preguntas, Cecilia está con el micrófono. Estoy mirando cómo estamos de tiempo. ¿Estamos? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una pregunta con Evo 3, que está el GX Server también con Evo 3. Sí. ¿Tiene soporte? Sí, funciona también con Evo 3. Sí. Está hecho de tal manera de que utilice los componentes de Evo 3. Sí. Por eso también está esa opción de elegir, apuntar a qué instalación de GNexus utilizar y ese tipo de cosas. Bien. Ok. Hola, ¿qué recomendación nos da acerca de las reorganizaciones? Si tenemos ya Jenkins en 100% de los proyectos y muchas veces el proceso para con reorganización. O sea, ponemos como reorganization server tables no, pero cuando un desarrollador se hace un commit, por ejemplo, del generador, se sube para yes y ahí se tranca. No sé qué experiencia puede nos compartir con esto. No entendí qué es lo que les pasa cuando hacen el commit. ¿Qué pasa? Mira, si hay cambios en GX Server, ¿sí?, que tiene que hacer reorganización. Sí. ¿Ok? Y nos pasa muchísimo que el Jenkins se para porque hay la pantalla de reorganización que sale. Pero con el Reorganize Server Tables, ¿no? No, ponemos en la KB, pero si un desarrollador se cambia local para yes y hace un commit, por ejemplo, de las preferencias de generador, se vuelve a yes. Entendí. Ok. O sea, lo que dice es, ellos tienen marcado en la KB que no haga la reorganización de las tablas, de tal manera que Jenkins, porque si hacen un build en GNexus con el IDE que requiere reorganización, GNexus les presenta el análisis de impacto y les da la opción de que la ejecuten o no la ejecuten. En el caso de que ejecuten a través de MSBuild, que es lo que termina utilizando Jenkins, o sea, si lo hacen a través de Jenkins, en el caso de que haya reorganización, por default no pregunta nada y la ejecuta, lo cual puede ser bueno en algunos casos y malo en otros. En el caso de ellos, no quieren que ejecute la reorganización en forma automática cuando lo hacen por Jenkins, entonces marcaron en la KB que en ese environment no se haga la reorganización. Pero tienen el problema de que a veces algún desarrollador se equivoca, modifica eso porque lo usa en su KB y hace el commit sin darse cuenta de que está cambiando eso y entonces les queda después el proceso trancado en Jenkins por la reorganización. Y Denis preguntaba qué hacer en esos casos, si tenemos alguna recomendación. La primera recomendación es despedir a ese desarrollador. No, mentira. No, lo que hacemos nosotros para esos casos es algunas propiedades que son muy críticas y que no podemos darnos el lujo de que dependan de que alguien se equivoque de esas cosas. Lo que hacemos es, en el propio proceso de integración, hacemos el set explícito.
Es decir, que como parte del proceso de build hay un set de esa propiedad reorganize server tables and no. ¿Ah? Lo que yo les mostré, yo estoy señalando acá que no hay nada, pero bueno. Lo que yo les había mostrado que configuraban en Jenkins, que decía build genexus kb, daban ciertos datos y con eso alcanzaba. Por debajo, lo que está haciendo el plugin es haciendo una llamada a un msbuild con los targets y propiedades necesarias para hacer el build de la KB. ¿Sí? Ese msbuild está en la KB de Genexus, en la instalación de Genexus. Ustedes en el proceso del Jenkins podrían agregar pasos adicionales que hagan cosas, llamen a otros scripts, hagan otras cosas, o podrían también cambiar el msbuild que se utiliza, el que está en la instalación de Genexus, para que haga cosas. Cuando le piden el build, ustedes le ponen, esto depende de un target, de asegurarme de que está Organize Server Tables and No, con una tarea que dice setear la propiedad en tal valor. ¿Ah? O sea que eso es lo que hacemos nosotros. También eso es útil para casos en que hay que poner credenciales, hay que poner valores, rutas de una base de datos o de un application server, que son diferentes esos valores para lo que se hace en el proceso automático que lo que hace cada desarrollador. Entonces, como parte de ese proceso de integración, se hacen esos sets en forma explícita para asegurarse de que tiene los valores correctos y que funciona, ¿no? Y es nuevamente una de las ventajas de eso, de que queda formalizado ahí cuáles son esos valores y cuáles son los pasos que hay que realizar. No depende de que Federico, que es el que lo hace siempre, esté. Que mañana Federico no puede estar porque, no sé, se casó y se fue de luna de miel y entonces no tenemos cómo armar el sistema, ¿sí? Entonces, cuando está formalizado así, evitamos ese problema. Bueno, se me fue bastante larga la respuesta. ¿Más preguntas? Sí. No querés presentarte porque nadie te conoce, nunca vi que preguntaras nada. Valverde, el que pregunta solo una vez. Ya me mencionó Jodal, estoy siendo famoso. No, como nadie te conoce, nunca. Vale. Qué vergüenza. ¿Es posible tomar decisiones dentro del msbuild? Por ejemplo, que si uno nota que está haciendo algo, decir, bueno, se fue por un camino equivocado, ir completando, digamos, un msbuild que contemple diferentes escenarios y que queden ya programados, para no estar, no, es que lo hiciste mal, entonces tenemos un msbuild para una cosa, otro para correcto, otra, sí. Sino que ella misma determina, se fue por aquí, entonces significa que... Sí, correcto. Sí, lo que suele hacerse en realidad es, acá tenemos dos componentes. Un componente es la automatización la automatización del proceso, ¿sí? Cuáles son los pasos que se van a ejecutar, en qué orden, con qué valores, con qué propiedades, qué condiciones, bla, bla, bla. Ese es el proceso. Y luego tenemos Jenkins, que lo que hace es automatizarnos el disparo del proceso y la trazabilidad de los resultados, ¿sí? Pero el proceso, la automatización, en realidad es justamente basado sobre todo en scripts msbuild, ¿sí? 1, 2, 3 llamadas a scripts msbuild o a tales herramientas que utilizan tales cosas. Es decir, eso es todo un proceso que luego uno después lo pone en el Jenkins, cuáles son los procesos que quiere ejecutar. Ahora, normalmente lo que uno hace es, los procesos justamente es también parte del desarrollo. Uno escribe el script de msbuild, lo ejecuta a mano, ve cómo funciona, hace debug, hace login, y lo va modificando, lo depura y lo desarrolla hasta que está pronto como para decir, este es mi proceso de automatización. Y ahí lo pones en Jenkins y ahí normalmente lo único que te pasa es algún errorcito, alguna cosita que vas y rápidamente cambias alguna configuración. Pero el proceso fuerte de llegar a ese script ideal que tenga todas las cosas que quieres que haga y todo lo demás, no tienes por qué hacerlo disparándolo desde Jenkins. Lo puedes disparar a mano e iterar todas las veces que quieras para depurarlo. Espera. La pregunta más bien fue que me doy cuenta de que en el proceso que yo hice no hay un escenario, sino que puede haber 2 escenarios. Sí. Entonces, para no tener, decir, córralo, y si falló, entonces vaya y corra el B,
y si falló, corre el C. Entonces, uno Sí. programar como se hace en un procesador batch que dice si error igual 20. Exacto, entonces, pero eso mismo se puede hacer en MS Build. O sea, tienes el lenguaje es un poquito diferente, no es procedural, es declarativo, pero se puede hacer exactamente lo mismo. Tú puedes definir que ante tales condiciones se ejecute o no tal tarea, ante tales condiciones dependo de tal target o no, si pasa por acá voy por tal otro, es decir, todo eso mismo justamente lo puedes programar en un MS Build. O en una combinación de MS Builds y quizá tienes un .bat por afuera que llama al MS Build varias veces, Claro. digamos, puedes combinarlo como corresponda, pero la expresividad del lenguaje para programarlo es total. De acuerdo. Bueno, nos quedamos ya sin tiempos en este sector, en este bloque para preguntas, así que le damos paso a la parte de práctico. Gracias a todos.